Estamos ahora en comunicación con Miguel Sonaras, que es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina y vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia de Córdoba. Miguel, ¿qué tal? Buen día, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buen día. Bueno, muy bien, acá estamos con Gabriel también para compartir la entrevista. Y bueno, quería empezar por una pregunta así general. ¿Cómo está el panorama para el comercio exterior, sobre todo para las exportaciones argentinas? Bueno, es una pregunta fácil de difícil respuesta, porque difícil y complejo está el escenario mundial. Obviamente que hemos transitado en los últimos tiempos nuevos paradigmas, principalmente lo que nos ha aquejado al mundo con este esquema de COVID y virus que obviamente ha cambiado y ha reconfigurado la dinámica con la cual el mundo se venía moviendo y desenvolviendo. Esos nuevos escenarios han generado que el flujo de ofertas y demandas de bienes y servicios que veníamos acostumbrados no siguió las mismas normalidades y obviamente como nosotros oferentes y demandantes en un mundo como el que estamos inmersos, también tuvimos realidades diferentes en distintos sectores, ¿no? ¿Cómo se está rearmando el mundo de las relaciones como antes de la pandemia o hay una reconfiguración? Mirá, nosotros lo que vemos, perdón, ¿no? Nosotros lo que vemos con los socios y las conversaciones internas que tenemos es que todos los países están con el objetivo claro de intentar recuperar su actividad económica, recuperar empleo principalmente y sustentabilidad en las atmósferas sociales, ¿no? Cuidando de cerca los avances y los desarrollos sanitarios que, si bien está habiendo principalmente en los países de primer mundo un avance rápido en los procesos de vacunación, todavía las nuevas variantes de virus y los contagios generan cierta incertidumbre sobre cómo va a ser la vuelta de la nueva normalidad. Claramente, digamos, hay un nuevo escenario y todos los países están tratando de ver cómo se adaptan a esta nueva situación. Miguel, ¿vos crees que en estos cambios, con este nuevo mundo, Argentina va a tener más oportunidades o va a ser más complicado aún poder insertar sus productos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien. Mirá, esto es una opinión personal. Yo creo que nosotros como oferentes principalmente de materias primas y alimentos tenemos un buen posicionamiento en términos relativos y creo que el gran desafío que tuvimos, es tratar de generar un flujo de exportaciones con mayor valor agregado y mayor desarrollo, que eso indirectamente va a generar una mejoría en nuestra estructura interna de país, ¿no? En todas las variables. Y cuando vemos esto de agregarle valor, ¿cuáles son las dificultades que se ven para que no se pueda realizar? ¿Tiene que ver un poco el tema de los costos para poder exportar? Bueno, eso obviamente que es uno de los grandes temas. Yo te diría trabajar en todos los frentes que hacen a la competitividad de un producto o servicio que uno pueda vender. Claramente la Argentina tiene una agenda pendiente en competitividad que tiene que trabajar, que tiene que ir desarrollando y que viene, digamos, como asunto pendiente hace mucho tiempo. Ahí es donde realmente nosotros como Cámara venimos año a año presentando propuestas para que en los diferentes frentes que hacen a la competitividad podamos ir mejorando
y que a la larga nos beneficia a todos, ¿no? Con un mayor desarrollo y un mayor movimiento económico. Entre las necesidades, por ejemplo, que nosotros vemos, sobre todo desde donde más se produce, que es en el interior, ¿no? ¿Cómo se está trabajando con el tema de la conectividad, no solamente de rutas, también estamos en debate de la hidrovía, sino también de la cuestión de Internet, por ejemplo? Bueno, Darío, lo que vos mencionás a nivel de infraestructura es clave para la competitividad. Uno de los temas y factores, sería determinantes para poder colocar cualquier bien o servicio en el exterior, es la logística, es la infraestructura, es la conectividad. Y eso obviamente que en algunas zonas, yo te diría del interior, hubo un desarrollo muy importante en lo que fueron los últimos años, y hay otras y muchas zonas del país donde es materia pendiente. Principalmente lo que uno siempre tiene que ver es contra qué países compite, quiénes son nuestras amenazas, para ver en qué situación ellos están mejor, en cuáles nosotros estamos mejor, y tratar de ir equiparando siempre el nivel hacia arriba. Yo siempre digo, pensar en exportaciones, pensar en colocación de productos, lo primero que hay que entender es que son procesos de largo plazo. Y como son procesos de largo plazo, también exigen de políticas de largo plazo. Y eso es algo que en Argentina tenemos un gran desafío, por lo que vivimos cíclicamente de los vaivenes que vivimos a nivel macroeconómico. Y se habla hay como una gran expectativa con el mercado chino, por lo menos es lo que recibimos quienes no estamos en el negocio del comercio exterior. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se puede ampliar hacia otros lados? ¿Corremos el riesgo de quedarnos solamente en la expectativa con un país tan grande como China? No, China es una de las reconfiguraciones que hubo en el último tiempo, respecto a los actores que empezaron a tomar un protagonismo muy fuerte en el mundo. En los últimos años fue un país que tuvo un desarrollo muy importante a nivel de flujos comerciales y de servicios. Yo te diría que uno, analizando hoy cómo juega China en el mundo, tiene que ser inteligente en cómo se integra hacia ellos, sabiendo de que ellos nos necesitan en muchos aspectos, y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en qué resguardamos internamente para poder competir principalmente en los bienes que tienen mayor valor agregado, que esos son los que internamente generan y tienen mayor impacto a la hora de lo fiscal, lo laboral y muchos aspectos que seguramente vamos a hablar más adelante. Hay otros mercados, por ejemplo, que estamos como en situación de cierta conflictividad, como la Unión Europea en cuanto a la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Ustedes cómo lo ven ese acuerdo que está tironeado, ¿no? Todavía. Sí, sin duda. A ver, parte de estos acuerdos exigen de nivelar políticas y nivelar todos los factores que hacen a la competitividad, para que el acuerdo a la larga sea beneficioso para todas las partes, ¿no? Nosotros somos convencidos de que con la Unión Europea tenemos un altísimo grado de complementariedad. El tema que tenemos que tratar de ir caminando en conjunto es todos aquellos desafíos que internamente, o deberes internos que tenemos que hacer para que ese acuerdo sea realmente beneficioso, se materialicen y podamos transitarlos internamente como corresponde, ¿no? Y hay debate porque en un momento
se hablaba como que las pymes argentinas requieren, creo que es una obviedad, ¿no? Tener un nivel de competitividad con la de, por ejemplo, el resto del Mercosur, que tienen mucho menos impuestos. ¿Esto se puede debatir o están hablando con las autoridades del gobierno o de la FIP para llegar a ese nivel, digamos, de emparejarse? Mirá, esa es parte de las propuestas que nosotros hacemos. Nosotros en la federación tenemos un documento que venimos trabajando hace muchas gestiones, donde lo venimos ayornando a cada época y a cada gestión y a cada realidad que se va viviendo en el mundo, para atacar los diferentes frentes que hacen a los aspectos de competitividad. Los problemas de competitividad no solamente son para las pymes, sino son para todo tamaño de empresa. Y uno de los frentes importantes que hace al costo de los productos son su carga fiscal. Y tiene que ser una situación que se trabaje permanentemente, porque el Estado, por supuesto que necesita financiar gastos que son necesarios para el funcionamiento, pero también lo que hay que entender es que ese equilibrio respecto a la carga que tenga la producción o aquellos bienes que compiten con otros países, no se vuelva un contrapeso que termine generando una situación de 90 o de imposibilidad de competir, ¿no? Hoy la Argentina tiene el régimen de zonas francas. ¿Vos crees que no se ha aprovechado como hoy hicieron otros países, por ejemplo el caso de Colombia, Uruguay? Bueno, las zonas francas puntualmente es parte de esa agenda de infraestructura que uno tiene que desarrollar con políticas para generar competitividad. De nada sirve tener una red de zonas francas si uno no tiene una estrategia a la hora de exportar o importar en las diferentes zonas donde se establezcan. Yo te diría que lo fundamental que hoy requiere la Argentina es que definamos ese rumbo de mediano y largo plazo, lo cual nosotros estamos apoyando y apostando y esperanzados de que todo este tipo de reuniones, como son el Consejo Económico y Social, las reuniones que se van generando entre los diferentes sectores para debatir políticas de mediano y largo plazo, hagan que se marque el camino en el cual tenemos que transitar para que después todo lo que venga en materia de infraestructura acompañe a ese norte que nos hemos fijado entre todos los actores y sectores de la sociedad, ¿no? En el caso de Córdoba, el año pasado respecto al 2019, una caída en lo que es el comercio exterior del 10%, ¿no? Y el sector industrial fue el más bajo en 15 años. ¿Esto se va a revertir este año con una cierta normalidad o va a estar complicado? Bueno, lo que decís, Gabriel, es mucho de los efectos que nos provocó la pandemia. Creo que el proceso de normalización que, digamos, de a poco se está avisorando va a mejorar los ratios y va a mejorar las condiciones, principalmente en lo que va a ser las exportaciones a nuestros socios comerciales del Mercosur, siempre y cuando los países puedan seguir en una senda de recuperación, y eso para la actividad industrial de Córdoba puntualmente es fundamental y muy importante para que también se puedan lograr cierta recuperación en materia de exportaciones. Miguel, te hago una última pregunta. Bueno, hace pocas horas se conoció no solo que va a haber un aumento de nafta en esta semana que estamos por iniciar, sino que progresivamente en 90 días va a haber 18% de aumento de combustibles. Estas cuestiones que sorprenden a la economía cotidiana,
influyen mucho también para el exportador. Absolutamente. La política energética es parte de las reglas de juego que cualquier actor productivo necesita para saber cuál va a ser su costo principal a la hora de elaborar un producto, transformarlo o generar un servicio. Si nosotros tenemos una política energética de corto plazo, claramente cuando uno tiene que generar una estrategia comercial de largo plazo es incompatible para poder ser sustentable y tener éxito. Estas son las cosas que nosotros estamos proponiendo, haciendo consciente a la sociedad y principalmente a nuestra dirigencia que lo urgente que tenemos para el comercio exterior es el largo plazo, que realmente si no queremos tener problemas de dólares y seguir hablando de dólares y de estabilidad macroeconómica, lo que tenemos que tener son políticas de generación genuina de dólares. La generación genuina de dólares se hace exportando y eso es lo que realmente nos va a dar una plataforma sólida para no caer y en recurrentes crisis año a año que tanto desgastan a toda nuestra sociedad en conjunto. Miguel, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y bueno, seguiremos en contacto contigo y con la federación. Con todo gusto, Darío, Gabriel, el placer es mío y a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias. Escuchamos a Miguel Sonaras, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina y vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.